Mi querido compadre, mi estimado amigo, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos, yo soy el compadre amigo y hoy estamos de fiesta. Es el primer comentario que recibimos de parte de un compadre sugiriendo un tema. Así que, compadre Juan, va por ti. ¿Qué es lo que nos pide mi compadre Juan para el desarrollo del día de hoy? Vamos a poner un ejemplo que nos ha sucedido a todos sin excepción. Estamos viendo el partido de fútbol con una bebida en la mano, con el control en la otra, y llega alguien, no importa quién, y nos dice: oye, por favor, ve a hacer esto. Evidentemente, dentro de nosotros nace de inmediato el sentimiento de negatividad, de enojo, de querer gritar que no y de querer reclamarle a la persona: ¿pero qué no estás viendo que estoy aquí? Bien, vamos a explicar eso y vamos a dar pautas para que dentro de su propio ambiente familiar o entre amigos o entre los familiares o familia o lo que sea, ya no se dé este tipo de situaciones. Vamos a empezar. Primero que nada, hay que entender, con esa palabra, hay que entender que la manera de descansar que tenemos los hombres es completamente diferente de la manera de descansar que tienen las mujeres. Vamos a poner este ejemplo. Imaginen que ustedes toman la licuadora de la casa o toman la secadora de pelo y las ponen a trabajar ambas al mismo tiempo, pero a toda su capacidad por 12 horas seguidas. ¿Qué va a pasar con el aparato? Seguramente la secadora de pelo, por el calor que está generando, se va a terminar quemando, descomponiendo y quizá tengamos lo que se llama un inicio o un conato de incendio. Y evidentemente a la licuadora, trabajando a toda su capacidad por 10 horas, por 12 horas, pues la vamos a quemar. Seguramente cuando ustedes van y utilizan estos aparatos por al menos 1 minuto o 30 segundos o 5 minutos, que es lo que tarda uno en secarse el cabello cuando intenta tocar estos aparatos, están demasiado calientes. Bueno, imaginen ese calor acumulado por 10 horas, por 12 horas de trabajo de los aparatos. Es exactamente lo mismo que sucede en el cerebro del hombre cuando está trabajando en la oficina o en campo o haciendo su actividad laboral por 10, 11, 12 horas seguidas. El cerebro, la parte lógica, como habíamos dicho en el primer video, la parte lógica del cerebro está trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y entonces, ¿qué sucede cuando llega el fin de semana? Pues sucede que el cerebro del hombre tiene 60 horas acumuladas de trabajo forzado. Desde el punto de vista, quiero que tomen la palabra forzado como trabajar a toda la capacidad. No quiere decir que esté haciendo un trabajo forzado como una especie de paga por la ley o una esclavitud o lo que sea. No, no es eso. No. Es estar usando el cerebro con toda la capacidad para poder hacer nuestras actividades laborales. Bien, son 60 horas. Hay que entender que la manera de cómo el hombre descansa la cabeza es haciendo dos cosas. La primera es literalmente apagando el cerebro
Y la segunda es durmiendo. La manera de cómo los hombres apagan el cerebro es muy curiosa, porque nosotros vemos a una persona que está literalmente echado en el sofá o aplastado en la cama, viendo televisión y aparentemente haciendo nada. Eso a muchas personas desespera. No hay nada más desesperante que ver a un hombre haciendo nada. Pero no es que no esté haciendo nada, no. Necesita descansar su cerebro, necesita descansar su cabeza, necesita descansar la parte lógica que ha estado usando por 60 horas acumuladas en la semana sin descanso. ¿Cómo descansa el hombre? Apagando su cerebro y haciendo o viendo o haciendo alguna actividad que lo distraiga. La mejor actividad para distraer el cerebro es, como lo habíamos visto en los videos anteriores, una actividad en donde la pasión del hombre salga de manera natural. Ustedes pueden ver aquí arriba el signo o el escudo de mi equipo de fútbol favorito, que son los 49 de San Francisco. Les voy a contar una anécdota personal. La primera vez que vi un partido de fútbol americano con mi esposa presente, pues yo estaba prendidísimo. Anotaban los 49 y yo gritaba y saltaba y todo eso. Y mi esposa se me quedó viendo con unos ojos de ¿quién es este? Este no es el hombre con quien yo me casé. Bueno, así es como los hombres sacamos toda la presión acumulada de toda la semana que tenemos dentro de nosotros. Esa es la manera de cómo nosotros volvemos de nuevo al balance. Estamos viendo a nuestro equipo ganar y pues evidentemente te llegan las ganas de gritarle y porras y saltar y hacer un signo así o un gesto de golpe al aire, de touchdown, bien, lo lograron. Te sale la pasión. Muchas personas no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen esa pasión, porque no han vivido esa pasión. Y muchos hombres, seguramente muchos amigos y muchos compadres que me están viendo ahorita, lo van a entender perfectamente. Ahora, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo explicarle a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros familiares que ese comportamiento no es agresivo, no es violento, es sano y es completamente normal? ¿Cómo hacerlo? Primero, pues con el ejemplo que puse al inicio. Nosotros los hombres, cuando nos metemos a trabajar, forzamos nuestra mente a trabajar al 100% todo el tiempo durante toda la semana. Por tanto, cuando llegamos al fin de semana, queremos apagar la mente para descansarla. La manera de cómo todas las emociones, lo vimos en los videos anteriores, estamos en el trabajo, nuestro lado emocional está apagado o mitigado, ¿sí? Y solamente estamos con el lado lógico. Por tanto, todas las emociones que recibimos en la semana se van acumulando y acumulando y acumulando, como si fuera una olla de presión. Hay que sacar esa presión de alguna manera. ¿Cómo? Con nuestras pasiones. Puede ser con los deportes, puede ser con la música. Hay algunas personas que agarran y se encierran a tocar música con algún instrumento. Puede ser durmiendo. Dices, ¿cómo es posible que esta persona solamente llega a dormir los fines de semana? Sí, necesita dormir. Necesita sacar toda esa acumulación que tuvo durante la semana. Y muy importante, ¿cómo explicarle a las personas con las que vivimos
que ese es un comportamiento normal. Bien, primer punto. Necesitamos hacerle sentir, una vez más, primer video, necesitamos hacerle sentir a nuestra pareja que necesitamos ese descanso. Necesitamos hacerle sentir a nuestra pareja que necesitamos su ayuda y su apoyo para que nosotros continuemos con nuestra sanidad mental. Nadie, absolutamente nadie, puede soportar un ritmo de estrés 24/7 o 12/7. Me estoy refiriendo a horas de trabajo y días de la semana. No se puede. Por eso existen las normas y las reglas en el trabajo. Por eso existen las leyes del trabajo. Para que las personas no estén trabajando tanto, tan fuerte y tan seguido. La persona necesita un descanso, lo necesita. Ahora, nosotros los hombres podemos encontrar nuestro descanso en algunos momentos que nosotros busquemos que ya hayamos convivido con nuestros seres queridos. Está mal que nos fijemos solo en nuestro descanso y dejar a un lado a nuestra familia. Necesitamos también ver la manera de cómo podemos convivir con nuestra familia, hacerles sentir que son importantes para nosotros, para que recíprocamente, fíjense lo que les estoy diciendo, recíprocamente ellos entiendan que nosotros necesitamos de su ayuda para descansar. Si la persona con la que vivimos o con la que convivimos no le importa nuestro descanso, se puede deber a varias circunstancias. Unas por ignorancia, que se pueden resolver, y otras por egoísmo, que desgraciadamente es muy difícil de resolver. Entonces necesitan ustedes, mis queridos amigos, mi querido compadre, necesitan ver cuál es la situación en la que están ustedes. Si es por ignorancia, es muy fácil resolverlo. Basta con hablar con nuestra pareja, hacerle sentir que necesitamos de su ayuda para descansar, que no la vamos a abandonar, muy importante, y que nos eche la mano para cuando estemos descansando. Y, si es del lado egoísta, vamos a encontrar simplemente una puerta cerrada. En el momento en que queramos hablar, se va a cerrar. En el momento en que queramos expresarnos, se va a aprovechar. En el momento en que queramos hablar con el corazón abierto, nos va a herir. Entonces, no quisiera entrar ahorita en ese tema. Lo veremos en otro video. Se los voy a dejar nada más con 2 palabras. Pensamiento mágico. Tengan cuidado con el pensamiento mágico. Ya lo veremos en otro video. No nos vamos a meter ahorita en eso. Entonces, les voy a recomendar algo, mis queridos amigos, mi querido compadre. Durante el momento en el que lleguen de la oficina, convivan con su familia, convivan con sus familiares, convivan con sus amigos y, muy importante, no se les olvide hacerles sentir que a ustedes les importa. Y una vez que hayan hecho eso, entonces sí, pueden decirle a su pareja o a sus amigos o a sus familiares, ¿saben qué? Hay un partido que quiero ver. ¿Saben qué? Hay algo que quiero hacer. ¿Saben qué? O como los gamers, yo soy gamer. ¿Sabes qué? Tuve un día terrible en el trabajo. Necesito desahogarme. Perdóname que hoy no te ponga tanta atención, pero me voy a desaparecer. O tengan un horario. Si ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a dormirse a las 10 de la noche, 11 de la noche y no tienen ningún problema para despertarse al día siguiente, a la hora que tengan que despertarse, bueno, pues convivan con su familia antes de esas horas y déjense un espacio ya cuando todos están descansando y en cama, déjense ese espacio para ustedes. Es necesario tener nuestro tiempo.
Y, y finalmente, no necesariamente tenemos que descansar solos. El descanso también llega de mano de nuestros amigos. Hay veces que invitamos a nuestros amigos a la casa a ver el partido y nos sale natural gritar palabrotas. Esa es una manera también de desahogo. Eso es una manera también de sacar toda esa presión que nos genera el trabajo. Vamos a dejarlo hasta aquí. No se les olvide poner sus comentarios. No se les olvide suscribirse al canal como mi compadre Juan. No se les olvide sugerir temas. Leo todos sus comentarios y en caso de necesitar algún tema, con mucho gusto lo vemos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Saludos, mi amigo. Saludos, compadre.